Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con mi querida amiga de toda la vida aquí en Viena, Elvira Torres Garmendia. ¿Cómo estás, Elvira? Gracias, Jorge. Bienvenida. Gracias. Ante todo, deseo darte las gracias por esta invitación tan amable y tan calurosa de tu parte hacia mí, ¿no? Me ha contentado mucho saber que me tienes en tu presente, en tu memoria. En el pasado, presente y en el futuro. Exacto. Mira, bueno, estaba recordando que nos conocimos casi que al llegar yo acá. Recuerdo que estabas vestida con una braga de blue jean y estabas en estado. ¿Sí? Hace más o menos unos 28 años. O Sí. casi 29 años. No sé qué niño, qué hija tienes de Alejandro. Alejandro, el tercero. Sí. Tengo 4 niños. Bueno, ya son hombres y mujeres. Sí, bueno, Elvira, creo que es importante que participe en este programa porque pues nos tiene la paleta completa de lo que es la historia de una mujer venezolana en el extranjero. Elvira, ¿cómo te viniste a Viena? ¿Cuál es el motivo por el cual viniste a Viena? Bueno, la verdad fueron mis padres los que tomaron esa decisión, porque lastimosamente en la Universidad Central, que era donde yo quería estudiar, no estaba la situación política muy alentadora para que yo acababa de salir de un colegio de monjas, del San José de Tarbes, y mis padres tenían pues temor de que a una niña tonta salida de un colegio de monjas le pegaran un tiro en la Universidad Central. Esas fueron las palabras textuales de mi padre, ¿no? Dijeron, bueno, que se vaya 10.000 kilómetros de Y distancia. entonces decidieron mandarme al exterior y por supuesto estuvieron a varios países, a Estados Unidos, por supuesto, como todo buen suramericano. Luego seguí a Alemania y luego caímos en Austria porque mi tío, tengo un tío que en paz descanse, viajaba muchas veces para acá, para Alemania, asistía a los congresos de medicina, él era médico oftalmólogo y venía casi todos los años a Austria. Entonces ya había una relación, él conocía muy bien Austria y les digo a mis padres que Austria era un país muy tranquilo, Viena sobre todo, en aquella época, estamos hablando del año 1973, que yo estaba recién graduada de bachiller. Imagínate. O sea, que tú te viniste a Viena en 1973 cuando todavía... No, 1974 llegué yo aquí en febrero de 1974. Cuando todavía teníamos la cortina de hierro. Era otra Viena, ¿no? Era otra Viena totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora. Eso es correcto. Y se notaba Sí, sí, se notaba mucho. Sí se notaba mucho porque, sobre todo porque yo venía de una ciudad, Caracas, ¿no? Una ciudad pujante, llena de luces, llena de juventud, llena de música por todos lados, alegría. Y cuando llegué aquí a Viena, te podrás imaginar, a las 6 de la tarde, esto era un silencio absoluto, aquí no habían luces. Además, hacía muy reciente que acababa de pasar la crisis petrolera aquí en Europa, ¿no? Y todavía la gente quedaba con ese sentido de que no podían prender las luces porque había que ahorrar petróleo. Eso creo que fue en el 72, 73, sí, cuando fue eso aquí, y yo llegué en febrero del 74. Sí, claro, y me imagino que ahí habrá empezado esta costumbre de tener switches automáticos para apagar las luces de los pasillos y esas Sí, cosas, exacto, ¿no? Exactamente. Claro, entonces todos los edificios, a diferencia de los edificios en América, en Caracas, pues no mantienen las luces prendidas a menos que haga falta. Eso todavía se cumple. Bueno. Eso es una cosa que pues es el manejo eficiente de la energía en sitios donde no hay abundancia de energía. Exacto, como aquí, ¿no? A pesar de que ahora viene cuando uno sale de noche, están los avisos, o sea, los avisos luminosos por todos lados,
que antes eso no se veía. Claro, y los edificios públicos los han iluminado por fuera, ¿no? Sí, también. Las fachadas. Pero las fachadas están iluminadas, las avenidas están ahora iluminadas. Yo me acuerdo que ya hasta las 11:30 de la noche, cuando salía el último tranvía, en esa época, bueno, todavía esa costumbre se mantiene, muchas avenidas apagaban las luces, ¿no? Increíble. Sí. Mira, y bueno, por supuesto que entonces llegaste a Viena y empezaste a estudiar alemán y que te encomendaron a una familia. No, yo llegué porque, como te estaba comentando, mi tío Alfonso se llamaba él, ¿no? Como había venido tantas veces a Viena, conocía mucho al que estaba en ese momento de embajador, que era el embajador Arocha, y bueno, entonces hizo la conexión inmediatamente con mis padres, para que mis padres se conectaran con él, y él entonces tuvo la amabilidad de buscar una residencia para que yo llegara a una residencia estudiantil aquí en Austria, que en esa época era la residencia del Sacré-Cœur, que está en el distrito 3. Ahora la residencia también ya la quitaron, la eliminaron. ¿Era de señoritas? Bueno, sí, de señoritas. Era de señoritas. Por supuesto. No me iban a dejar en una residencia mixta. Y bueno, estudiaste y tuve que estudiar alemán. Bueno, primero la universidad no reconoció el bachillerato de Venezuela, y me hicieron hacer el último año de bachillerato de aquí en Austria, pero por supuesto primero tenía que tener el alemán. Entonces hice alemán, entré a hacer el último año de bachillerato para poder entrar a la universidad. Entonces entraste a la Universidad Técnica. A la Universidad Técnica entré yo, sí. Estudiaste química. Química industrial estudié yo. Sí, increíble. Sí. Y después hice un posgrado en la Universidad de Economía, ¿no? De Export-Import, no sé cómo se diría. Sí, digamos comercio internacional. Comercio internacional, sí. Bueno, Export-Import. Y que eso también me ha ayudado mucho, ¿no? En mi profesión. Bueno, no la pude ejercer como yo hubiese querido, ya que cuando regresé a Venezuela graduada, desgraciadamente en Venezuela creo que todavía, no sé si ahora en este momento sigue siendo así, pero una mujer química con un título, hablando varios idiomas, para el venezolano como que fue un poco difícil aceptarlo, ¿no? Yo regresé a Venezuela en el año 82-83, a finales del 82, empezando el 83. Quise trabajar en Venezuela, no fue posible. Entonces, sí, bueno, quizás en la industria petrolera, pero no necesariamente necesitan el alemán. Yo también hice mi doctorado en Alemania, y cuando regresé a Venezuela pues iba con las expectativas de usar el alemán en alguna compañía que necesitaran alemán, y si habían compañías que necesitaban alemán pero no necesitaban gente con doctorado. Sí, algo parecido. Porque ellos necesitaban era gente vendían equipos, algunas por ejemplo vendían equipos médicos, otros equipos de electricidad, la Brown Boveri, etcétera, etcétera, pero claro, para lo que ellos hacían necesitaban técnicos que fueran a instalar los equipos, no necesitaban gente tan especializada, sí. Gente tan especializada, que esa es la brecha que hay, no sé en este momento, pero creo que sigue habiendo en Venezuela, que hay una brecha. Está el que termina bachillerato y pasa inmediatamente a la universidad y hace una carrera universitaria y luego inclusive posgrado o se van a estudiar al exterior. Pero no tenemos el técnico especializado, porque en Venezuela, no sé en este momento, solo estoy hablando de la época que yo conocí en Venezuela, no había las carreras para ser técnicos especializados como los hay aquí. Sí, pero aquí está el obrero, el maestro, creo que le decimos en Venezuela, ¿no? Y luego viene el técnico especializado, o sea, están las tres diferencias, ¿no? Sí se hicieron, luego se hicieron, por ejemplo, los institutos estos, donde salen técnicos superiores, ahí en Venezuela, incluso habían acuerdos con Francia, por ejemplo, el IUT, y la Simón Bolívar también hizo
el núcleo del litoral, donde habían también otro tipo de carreras y eso, ¿no? Ah, pero eso fue después que yo salí Sí, de Venezuela. y sí, pero habían en una época habían en Venezuela las escuelas estas de oficio y algunas de esas pues también desaparecieron, pues donde salían los peritos agrónomos, peritos comerciales, Sí. eso existió en Venezuela en su época. Bueno, entonces te fuiste a Venezuela y volviste a... Y entonces volví a Austria, un poco desilusionada, porque mi deseo era quedarme en Venezuela, o sea, echar raíces otra vez en Venezuela y no aquí en Austria. Pero bueno, no tuve la oportunidad, no se me presentó la oportunidad y regresé a Austria. Y aquí en Austria, pues, a través de familiares míos, entré a trabajar en la embajada, porque cuando yo regresé a Austria, que fue en el año 86, 85 para el 86, después que nació María de Jimira, aquí me exigían la nacionalidad. Tenía porque sí que tomar la nacionalidad para poder trabajar en un laboratorio austriaco. Y yo no quería tomar la nacionalidad austriaca. Es más, yo todavía no la he tomado, ¿no? Porque yo nunca perdí la esperanza de de volver a mi país y poder ejercer lo que, o sea, trabajar en lo que yo había aprendido aquí, ¿no? Y transmitírselo a otras personas. Ese era mi deseo. ¿Tú fuiste cuando regresaste a Venezuela? ¿Fue en qué año exactamente? En el 82, finales del 82 para el 83. Claro, tú regresaste en una época difícil para Venezuela. En esa época ocurrió el primer Viernes Negro. Sí, exacto. Acababa de pasar el Viernes Negro. Todo el mundo me lo dijo. Y sí. También ocurrió el caso de que debido a eso pues se suspendió todos los planes, por ejemplo, de la faja bituminosa del Orinoco, y incluso habían compañías que tenían contratados ya ingenieros para los grandes planes del desarrollo del sur, y como eso se vino abajo, pues había gente recién graduada como tú y gente ya con experiencia que estaban desempleados, entonces agarraban a los que estaban desempleados. Yo me gradué en el 81 y viví un poco eso de cuando comencé mi carrera, que me tuve que enfrentar a la debacle del primer Viernes Negro, en el cual las generaciones anteriores habían tenido una bonanza y habían tenido compañías que los contrataban y los buscaban, y cuando yo me gradué pues estaban al contrario eliminando gente. Eliminando personal. Sí. Pero bueno, sí, había posibilidad con paciencia todavía de conseguir un empleo, pero por ejemplo yo recuerdo que compañías con 160 ingenieros se redujeron a 60 ingenieros y cosas así. Y claro, entonces venía alguien sin experiencia y... Bueno, pero a mí me pasó algo muy triste. Yo tuve que regresar a Austria, ¿no? Porque bueno, no había posibilidad de trabajar en Venezuela, ya yo estaba casada y mi esposo pues dijo, no, nos vamos para Austria, ¿qué vamos a hacer aquí en Venezuela, no? ¿Te casaste con un austriaco? Sí, me casé con un austriaco, por supuesto. Sí. Como decía mi papá, yo no entiendo por qué Elvira se casó con un extranjero. Y entonces mi tío le decía, pero bueno, si la mandaste tan joven, era lo más lógico, ¿no? Claro, y él también se fue contigo a Venezuela. Sí, él se fue conmigo, él sí. Imagínate tú, apenas llegar a Venezuela, él se presentó en la Siemens y le dijeron inmediatamente que sí. A él sí lo contrataron inmediatamente. Claro, tenían en esa época, seguramente la Siemens necesitaba gente... Ellos necesitaban un personal austriaco, sí. Y bueno, y ellos preferían un personal austriaco sí. y alemán, ¿no? De confianza. Sincero, de confianza, exactamente. Sí. ¿No? Bueno, entonces, pues empezaste a trabajar no, y en entonces, la embajada. lo que te iba a contar, entonces llegué aquí a Austria y yo había hecho postulación en PDVSA, ¿ves? Y no me contestaban, y no me contestaban, y no me contestaban, y bueno, yo pensé, bueno, debe ser que no me tomaron en cuenta, ¿no? Y cuando Johan me dijo, regresemos, bueno, vamos a regresar, ¿no? Estando aquí en Austria, me llama mi mamá y me dice, Elvira, te acaba de llegar el telegrama de PDVSA de que te presentes a las oficinas. Ya estaba en Austria. Sí. Claro, esa hubiera sido la carrera en Venezuela, ¿no? Esa hubiese sido, bueno, sí. Hubiese sido hasta cierta época, ¿no? No, sí, las personas de tu edad hubieran hecho carrera completa. Tú eres, los compañeros míos de la universidad, muchos hicieron
carrera hasta la votazón esta que hubo. Sí, por eso hasta ese momento tal vez yo hubiese Pero estado en claro, PDVSA. hicieron un buen trecho de la carrera en eso y luego les ha servido para ir a otros países a trabajar con experiencias ya entonces en Abu Dhabi, en Canadá, en otros lugares, ¿no? O sea, mercadeado en base a lo que ellos hicieron en Venezuela en la industria petrolera. Mi destino era Austria. Sí. Yo siempre me lo digo, mi destino era Austria. Mira, entonces bueno, ahí te conocí yo, ya Sí, cuando yo estabas, regresé de Venezuela, entonces ya te conocí a ti. sí, ahí estabas ya haciendo tus primeros pasos en el servicio exterior y recuerdo en algún momento que ibas como que era a Budapest y regresabas. Sí, también yo estuve en Budapest, estuve en Chicago, o sea, Viena, Chicago, Budapest, y luego regresé a Austria, ¿no? por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, de Venezuela. Y en todas estas ya criando Y en todas un hijo cada 2 años. Sí, más o menos, más o menos. Sí, ahora tengo 4 hijos, ya todos adultos, graduados, gracias a Dios, ¿no? y con familia. Y todavía sigues llevando la venezolanidad como parte de tus actividades. Tienes, digamos, una asociación Churum Sí, Merú. ese era uno de los grandes deseos que yo también tenía aquí en Austria, de presentar la cultura latinoamericana desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva, porque no es una crítica que le estoy haciendo a los otros, sino que mucha gente ha llegado y ha presentado a Latinoamérica con la salsa, que es muy sabrosa, por supuesto, ¿no? Las brasileras con sus bailes brasileños, que también son muy llamativos y es parte de la cultura brasileña, pero yo también he querido enseñarle a Austria que nosotros tenemos una cultura muy antigua, ¿no? Tan antigua igual que la de acá, pero de otra manera totalmente diferente, porque nosotros en Sudamérica pues hemos tenido los grandes imperios indígenas, ¿no? Que son los aztecas, los mayas y los incas. Y a partir de ahí es que viene una parte de nuestra cultura. Después se ligó con la cultura española, que los españoles también tienen una liga de cultura, que es las árabes, que también la llevaron a Venezuela, ¿no? Y luego vinieron los africanos, también fueron traídos inclusive por españoles y portugueses hacia el sur de Sudamérica, que es donde estamos nosotros, ¿no? Claro, y entonces fundaste esta asociación cultural, digamos, sin fines de lucro, y te has dedicado entonces a promover el área, digamos, cultural, que no es necesariamente la del mainstream, sino quizás la parte tradicional o parte, digamos, relacionados con las artes plásticas, ese también, tipo de cosas. Sí. También. Exacto, ese es uno de los otros objetivos que tiene la asociación, de darle la oportunidad a todos los suramericanos, latinoamericanos que se encuentran aquí, de presentar sus obras, ¿no? Desgraciadamente la asociación no cuenta con mucho dinero, porque soy yo la que tiene siempre que pagar todo, y bueno, yo siempre tengo que estar esperando a reunir algo de dinero para poder hacer algún evento, ¿no? Bueno, así son todas esas asociaciones sin fines de lucro. Y bueno, lo importante es no cansarse y seguir. Si tú supieras que no, Sí. no me canso. Más bien me gusta mucho, tengo la oportunidad de conocer muchísima gente, ¿no? No solamente de Venezuela, sino también de otros países latinoamericanos. También tengo muy buenas amigas en otros países latinoamericanos, y eso pues me da cada vez un poco más de motivación. Mira, bueno, ya digamos que tú estás en una etapa en que ya recogiste, digamos, los frutos con respecto a tus hijos en algunas cosas, ya tienes nietos. ¿Y cómo ha sido la transferencia de la venezolanidad? ¿Ha llegado ya a la tercera generación? Sí, creo que sí y espero que sí, ¿no?
Lo que sí he notado en mis hijos, están muy chiquitos, mis nietos, perdón, están muy chiquitos. Solo tengo un nieto que tiene 9 años, es el más grande de todos. Después le sigue una de 6 que va a cumplir 6 años ahora en octubre. Y las otras están muy chiquitas, apenas ahora es que van a cumplir los 2 años, ¿no? Mi nieto, el que tiene 9 años, es una liga bastante, ¿cómo se dice?, balanceada, ¿no? Tiene sus raíces latinoamericanas, pero también tiene las raíces austriacas, ¿no? Y habla un poco de español, no lo habla tan bien como lo llegaron a hablar mis hijos, pero tenemos la esperanza de que Felipe lo llegue a hablar muy bien, ¿no? Lo retome. Sí, exacto. Y de mis nietas, bueno, les gusta mucho bailar, ¿no? Y ya eso es algo muy latino, porque el austriaco no le gusta la música. El austriaco, hay que reconocerlo, el austriaco es un genio para la música, pero no sé por qué a ellos no les gusta bailar mucho. En cambio a nosotros nos gusta la música y nos gusta bailar. Sí, bueno, digamos que es otra relación con la música, pues ahí muchísimos austriacos de mi edad tocan un instrumento o saben leer lo que es la teoría del solfeo, la tienen clara, mientras que nosotros tenemos la música práctica y algunos no sabemos leer la música. Nosotros tenemos el oído, sí. Tenemos el oído. Pero digamos que son dos formas de llegarle. Ahorita hay grupos aquí en Austria que están tratando de tomar un poquito el ejemplo de que se usa en el sistema, que es que los niños primero jueguen con el instrumento o se aproximen al instrumento, lo toquen, jueguen, lleguen a producir sonidos con el instrumento y después entonces más tarde empiecen con la teoría, y no como se había hecho aquí en forma tradicional, que se empezaba con la parte, digamos, seca de la teoría y después, años después, era que veían el instrumento. Entonces aparentemente ha habido como menos niños interesados en la música. Entonces, para retomar esa costumbre, hay algunos grupos experimentales acá que están siguiendo esa metodología, pues, parecida a la del sistema, y también, bueno, trabajando con niños de las clases que vienen de los emigrantes y de ese tipo de gente. Muy interesante. Es decir, que siempre ha llegado algo de lo nuestro Bueno, sí, porque el sistema, yo tengo entendido que el sistema, el que fundó Antonio Abreu, es único, o sea, fue el primero en el mundo. Por eso fue que cuando él vino la primera vez aquí a Austria llamó tanto la atención. Yo me acuerdo, porque ahí sí yo tuve que trabajar muchísimo para que ellos pudieran llegar aquí a Austria, que los austriacos no lo podían creer, que niños de 7, 8, 9, 10, 11 años, que era lo que componía la orquesta, pudieran tocar un instrumento. Y mucho menos podían creer que esos niños no leían, o sea, no leían las partituras, sino que todo era por el oído. Sí, bueno, es un fenómeno que ha ocurrido en Venezuela, sí, y que tiene sus consecuencias ya en la forma de ser de muchos venezolanos y en el mundo, ¿no? Sí. Mira, ¿cómo consideras tú que fue tu vida? ¿Tú llevaste una vida que, dirías tú, no hubo muchos compromisos, o el hecho de haberte venido y establecido aquí en Viena, tú piensas que tuviste que tener muchos compromisos? ¿Estás satisfecha? ¿Hay alguna cosa que tuvieras querido corregir? ¿En mi vida? Sí, o sea, ¿estás contenta de haberte ido al extranjero? Pues esa es la pregunta. Bueno, vamos a decirlo en un 50%. Por supuesto que estoy contenta de estar aquí en Austria, es un país relativamente seguro. Todavía hay confianza en las autoridades, en los bancos, cosa que desgraciadamente en nuestro país lo hemos perdido, ¿no? Pero por el otro lado me hubiese gustado muchísimo estar en Venezuela, que mis hijos hubiesen nacido en Venezuela, que mis hijos hubiesen conocido todo eso que yo conocí. Bueno, que yo me vine muy joven, pero yo conocí muchísimas cosas, tal vez porque mis padres querían que yo conociera
a casi toda Venezuela, las costumbres, sus ritmos, los juegos, las navidades venezolanas. Eso es lo que mis hijos no han vivido y eso en cierta parte me da tristeza, ¿no? Pero han vivido lo austriaco. No, bueno, lo austriaco por supuesto que sí lo han vivido y yo en la medida de lo posible le he transmitido algunas de las costumbres venezolanas a mis hijos. Sí, bueno, yo te lo digo porque yo pienso que el vivir, como me ha tocado también a mí vivir en el extranjero, pues te da ciertas áreas en las cuales tú te puedes desarrollar y eso es como quien dice, lo tomas o lo dejas. No, bueno, pues claro, eso o sea, es cierto. No hay la paleta completa. Eso es cierto, ¿no? Uno aquí, por eso de que uno tiene que adaptarse a la manera de vivir de este país, pues hay cosas que tú has tenido que desarrollar en ti para poderte adaptar, porque si no, no lo logras, ¿no? Sí, bueno, siempre quedará la incógnita, pero esa es mi impresión. Yo pienso que en estos países, cuando uno decide hacer vida en el extranjero, pues yo diría en mi caso que he sido una persona con éxito en las cosas que he querido hacer. Sin embargo, he notado que habían cosas que no podía hacer, porque esas eran para los locales, los austriacos. Eso no era, por ejemplo, incursionar en la política. No puedes incursionar en la política acá. Yo quizás si hubiera vivido en Venezuela hubiera incursionado en la política, o hubiera participado más en el trabajo comunitario. Así me dicen algunas compañeras mías de bachillerato con las que yo todavía tengo mucha relación, me dicen: lástima, Elvira, que te fuiste, porque hubiese sido un buen candidato aquí en Venezuela. Sí, bueno, entonces uno, pues sí tienes en estas sociedades muchísimas oportunidades, pero no tienes todas las oportunidades. No, todas no las tienes. Y bueno, al final uno saca su balance, y yo diría que mi balance es positivo, sin embargo siempre queda no, esa bueno, incógnita. yo también puedo decir que mi balance es relativamente positivo, pero como dices tú, ¿no? Hay algunas áreas que uno, por ser extranjero, hay como una pared. Ahí no, ese es un no. Sí, ahí no. Sí, o sea, es una conclusión que podría sacar yo, o sea, a pesar de haber tenido oportunidades de desarrollarme como persona, como profesional, como pintor, como Jorge González y muchas cosas, siempre encontré algunas cosas que eso no es para personas que vengan de afuera. Eso es verdad. No, y sobre todo porque venimos de un continente que para ellos, vamos a decirlo así, entre comillas, desconocido, ¿no? Sí. Ellos todavía, cuando uno les dice soy venezolano o soy peruano o soy boliviano, todavía ellos están como un poco confundidos, ¿no? No saben exactamente qué somos nosotros, ¿no es? Mira, ¿cómo ha sido la posibilidad durante todos estos años de viajar a Venezuela? Yo tengo la impresión que hubo unos años en que era fácil viajar, incluso diría yo que los tickets se volvieron asequibles. Y bueno, ahora por supuesto está como paralizado la posibilidad, pero tú has tenido la oportunidad tú sientes lo mismo, que has tenido que el país se acercó a Austria. Yo creo que hubo un momento en que el país se acercó a Austria con la tecnología y también con la posibilidad de uno ir más fácil a su país, pienso yo. Bueno, sí, en eso tienes razón, yo no lo había pensado, pero ahora que tú lo dices, sí, hubieron unos años que a mí me dio la impresión de que Venezuela se había acercado a Austria, o Austria se había acercado a Venezuela, fue algo a lo mejor mutuo de ambos lados, ¿no? Pero ahora, no sé, de repente hubo una separación y a mí me da la impresión de que no solamente es por el virus que está dividiendo a los países y separando a los países, sino que creo que también, bueno, no quisiera entrar en política, pero me da la impresión de que también ha sido en cierta parte la política, la vía que tomó Venezuela y la vía que ha tomado Austria. Austria antes era un país socialista por muchísimos años, cuando yo llegué aquí era un país totalmente socialista.
La derecha, Ave María Purísima, nadie se le ocurría hablar de la derecha porque eran todos socialistas, ¿ves? Pero desde el año, yo creo que desde 1985, finales de los años 80, ya Austria se empezó a irse hacia la derecha, como casi toda Europa, vamos a decirlo así también, ¿no? Alternando con el socialismo. Exacto, alternando con el socialismo, porque siempre, bueno, tú lo debes saber, siempre aquí ha habido una coalición de gobierno, siempre son dos partidos los que mandan, ¿no? Y con la caída del muro, pues ya se abrieron las fronteras, ya la población estaba cansada, unos del comunismo, otros del socialismo, y entonces se fueron hacia la derecha. El socialismo se fue hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces allá empezaron a tomar pies, a agarrar fuerza en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que por eso es que nos hemos otra vez separado un poco. Es la impresión mía. Bueno, yo pienso que en lo personal, porque yo diría que me fui de Venezuela en 1983, diría yo que en el momento ese, digamos, finales de los 80, era posible ir a Latinoamérica, pero era muy caro para el ciudadano común. Sí, era muy caro. Y creo que era caro para ir a cualquier sitio, no solamente ir a Venezuela. Y luego llegó un momento que por la tecnología de la aviación, por la oferta de más posibilidades, de más líneas de aviación, pues los pasajes se fueron volviendo más razonable, más asequible, sí. Y yo tuve la impresión de que pues llegó un momento que el mundo se hizo chiquito, todo el mundo iba a muchos lugares, era fácil turistear, digamos, algo así, y entonces era así como una cuestión de que, bueno, en caso de que haga falta, uno en 14 horas está allá. Sí, o en 9 horas está allá, dependiendo de cómo comprabas el ticket. Eso sentí yo. Y luego, bueno, ahora, en los últimos años, bueno, por lo que ha ocurrido, que han habido cada vez menos vuelos para Venezuela, más, hay que planificarlo más, pues tenemos otra vez la separación, digamos, de nosotros con la parte física de Venezuela. Entonces, tenemos que confiar más en la Venezuela virtual, en esta Venezuela de los medios, en la Venezuela del WhatsApp, en la Venezuela de las llamadas. Eso es lo que nos tiene unidos. Bueno, no sé con otros venezolanos que estén aquí, pero yo me mantengo muy unida a Venezuela a través de las redes sociales, ¿no? A través del WhatsApp, a través del internet, y que a través del WhatsApp puedo llamar a mi familia las veces que yo quiera, ¿no? Que antes era muy difícil. Imagínate tú, cuando yo llegué a Austria en el año 74, ¿no? Para llamar a Venezuela no se podía llamar de cualquier teléfono. Yo que tenía que ir a la Südbahnhof, que ahí era donde estaba la operadora, y ella era la que me hacía la llamada para Venezuela. Y ahí tenía que pasar, a veces sentada hasta 3 horas, hasta que ella lograba comunicarse con Venezuela. Mire, Elvira, bueno, ya se nos está terminando el tiempo en cierta forma. Sin embargo, yo creo que una de las partes difíciles de las personas como tú o como yo es que vemos también las otras etapas de esta relación extranjero con su país original, que es que se van desapareciendo las generaciones de nuestros padres y se van desapareciendo en esa forma de vida como hemos tenido nosotros, que es vivir a la distancia. Eso ha sido fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Eso es verdad. O sea, ha sido la parte, digamos, de la vejez no apoyada en forma directa como uno hubiera querido hacerlo. Exacto, exactamente. O sea, la vejez de una forma manejada en forma remota con la vejez de nuestros padres. Sí. Y luego, pues, su desaparición física, en mi caso, sin mi presencia física. Igual como me pasó a mí, ¿no? Sin mi presencia física. Yo diría que eso es una de las cuestiones que nosotros ya hemos alcanzado a vivir y que mucha gente que está empezando ahorita
la carrera del ser extranjero pues le viene en un futuro a lo mejor. Y yo diría que eso es una de las cosas que uno tiene que sufrir en esta carrera que hemos agarrado nosotros, que hemos tomado. Exactamente. Sí, que no es fácil. La separación, no solo física, sino después total. Sí. Ahora, ¿qué piensas tú entonces cómo nos va a tocar a nosotros? Porque nos va a tocar aquí, por ejemplo, ¿cómo será esa pelota a cambio? Bueno, la verdad es que solo puedo hablar por mis hijos. Mucho de que ellos saben que va a llegar un momento en que yo no voy a poder vivir sola y que ellos van a tener que tomar una decisión sobre mi persona. Siempre me están echando bromas, yo también le echo bromas a ellos, pero yo tengo la esperanza de que o sea, a través de que yo les he inculcado ese cariño latinoamericano hacia los padres, hacia los hermanos, pues que tal vez sea como en Venezuela. Es mi esperanza, no sé. ¿Cómo será la tuya? No sé, bueno, yo en primer lugar, bueno, la generación mía tuvimos menos hijos que las generaciones anteriores. Mis padres tuvieron 6, yo tuve solamente 2 hijos. Y bueno, yo pienso que nuestra vejez va a ser más independiente de los hijos, porque los hijos son europeos y viven... Sí, eso sí, va a ser un poco más independiente y como dice uno de mis hijos, bueno, aquí no es como en Venezuela, mamá, aquí están los, ¿cómo se dice? Las residencias para la vejez, ¿no? Y yo sé que a ti te va a gustar porque a ti te gusta tener amigos y a ti te gusta hablar y te gusta ir a conciertos, y en esas casas de vejez te llevan a conciertos, te llevan a teatro, o sea que ya ellos me tienen más o menos la vida arreglada, ¿no? Ya lo han pensado. Ya lo han pensado, sí. No, en eso tienes razón, es un poco más independiente, eso es verdad, sí. Porque a mí tampoco me gustaría que yo fuera una carga para mis hijos, ¿no? Bueno, yo, para cerrar, yo siempre digo que una de las medidas para mí es cuántas llamadas recibo yo en Navidad de Venezuela y cuántas recibo por ejemplo, de gente que vive en Austria. Y a pesar de tantos años, gana Venezuela. Ah, te pasa igual que a mí. Entonces digo yo, ¿cómo seré yo cuando sea viejo? Me quedaré sin las llamadas. O sea, a pesar de tanto tiempo, yo diría que parte de mi ser depende emocionalmente todavía de esos cariños que me vienen de Venezuela. De Venezuela. De parte de Venezuela. Sí. A pesar de los pesares. Pero sí, fíjate, no sé si dará tiempo. El Día de las Madres. Yo recibo más felicitaciones desde Venezuela que de aquí. Sí, por supuesto, mis hijos, pero más nadie. Aquí la gente muy raras veces se felicita, ¿no? Claro, entonces eso siempre me pongo a pensar, ¿cómo será entonces esa vejez? Porque no es lo mismo una vejez donde tú te reúnas con tus primos mayores o con tus hermanos y hagas un sancocho a que estés en esa casa que ya te tienen programada. Yo sé que yo los pongo a pintar y seguramente los pongo a bailar salsa y eso, pero no sé, tengo que imaginarme cómo va a ser eso. Así me dice una de mis hijas, no mamá, tú te vas para allá y los pones a toditos a bailar, ¿no? Sí. O les organizo un mercado navideño de puros viejos, mamá. Mira, Elvira, bueno, un placer tenerte y realmente... Igualmente digo yo, ha sido un placer para mí estar contigo y que me hayas invitado a tu programa, lo cual te felicito muchísimo, Jorge. Me parece una idea maravillosa la que has tenido, ¿no? Gracias, gracias. No, bueno, yo es una idea que estaba lanzando desde hace tiempo y que quería realizar y gracias a Dios ya empecé. Mira, un beso para ti y quedó mucha tela que cortar. Gracias, Jorge. Gracias por participar.